Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre salud mental. Hablemos claro y conocimiento de la Fundación Caja de Burgos. Hoy vamos a hablar claro y con conocimiento de la soledad, un terrible problema que afecta a muchísimas personas en la sociedad de la comunicación. En la sociedad de la comunicación, sentirse y estar solo es un problema. Para hablar de ello tenemos a una persona que sabe mucho de este tema, es Juan José Jiménez Díaz, que es médico de familia y como tal ha dedicado una gran parte de su vida a enfrentarse a los problemas de soledad de sus pacientes. Se ha ocupado de ello y se ha preocupado muchísimo y por eso lo hemos invitado, porque sabe mucho de ello y lo sabe con conocimiento auténtico, con veracidad, habiéndolo sentido y padecido en su labor profesional durante muchos años y habiendo ayudado a muchísimas personas a resolverlo. Así es que, Juan José, muchas gracias por aceptar esta invitación y te voy a hacer una primera pregunta. ¿A ti te gusta estar solo? Bueno, sí, en algún momento, por supuesto, claro que sí. ¿Y qué tal llevas cuando estás solo y no puedes dejar de estar solo? No me ha ocurrido nunca. Entonces eres un afortunado, ¿no? Sí, no cabe duda. Yo bueno, soy pues, un gran afortunado. Un afortunado. Bueno, pues háblanos de esto. ¿Por qué te interesa la soledad como médico? Cuando yo empecé a trabajar ya de médico rural, pues observé que había muchas soledades en las casas, que hacíamos muchos avisos domiciliarios. Y después ya cuando hice la especialidad en el hospital, también observé pues, algún rasgo de deshumanización, de soledad en la habitación y la invasión hacia el paciente que estaba solo. Eso me preocupó mucho y me sigue preocupando. Y ya cuando hice el trabajo en los centros de salud, en Miranda de Ebro, que estuve 2 años, y luego ya en Los Cubos toda la vida, pues observé muchos casos que me venían a la consulta a pedirme una pastillita, pero en cuanto preguntabas, por ejemplo, ¿por qué cree usted que no duerme? Ya sabías que tenías 3 horas de trabajo encima, porque con esa pregunta, pero la hacía, me comprometía y bueno, horas he echado muchísimo, precisamente para abordar ese no dormir, por ejemplo, y cuál era la causa. Y muchas veces era el miedo, la angustia, la tristeza, la soledad, ¿verdad? Eso me llevó a preparar, y problemas familiares muchísimos, porque están detrás de la soledad, eso me llevó a prepararme un máster de 2 años sobre orientación y mediación familiar y lo he ejercido a nivel privado en la consulta y algún caso de éxito hemos tenido, digamos, y luego es muy desconocido. Yo creo que esto en España, dentro quizá de 10 años o 20, no lo sé, tendrá más afincamiento y es fundamental la mediación y la orientación familiar. La familia es la estructura básica, la célula esencial de la sociedad. Si se destruye la familia, la sociedad se destruye. Es decir, que en la familia es donde se producen las soledades y donde se resuelven las soledades, ¿no? Causa y consecuencia de la soledad es la familia. Pero vamos a hablar de... Empecemos por el principio. Pero ese es el preámbulo. Sí. Perdona, ¿qué es la soledad? La soledad podríamos definirlo como la carencia voluntaria o involuntaria de relaciones sociales. Eso es así en general, como lo define la Real Academia Española, pero hay más matices. O sea, si por ejemplo yo digo carencia de relaciones sociales, estoy hablando, digamos, de una soledad relacional, una soledad social, una soledad objetiva, que se ve, porque es una persona que está sola, pero también puede ser un sentimiento, que hay un desajuste entre lo que tú quisieras tener de relaciones y realmente en las relaciones que tienes, entre lo que hay y lo que tú quisieras, que puede ser que tú quieras mucho o que quieras poco, eso ya es otra cosa, porque la subjetividad ahí, ya iremos contando algún caso de algún paciente que bueno, tenía todo y sin embargo decía que estaba solo, desatendido por los médicos y yendo a mucha frecuentación. Pero claro, ahí hay que analizar otros aspectos. Se puede estar, por lo tanto, rodeado de gente y sentirse solo. Por supuesto, la soledad acompañada. Sí, sí, y con tu pareja o con tu matrimonio y sin embargo no sintonizar
una falta de sintonía, una falta de comprensión de tu proyecto de vida, de tu pensamiento, de tus inquietudes, y estar alejadísimo el uno del otro o la una del otro. Entonces eso es otro tipo de soledad, soledad acompañada. Esa es una soledad muy propia de la sociedad moderna, ¿no? Sí. Cuanto más moderna la sociedad, más ese tipo de soledad. También hay otra, la de que estamos en Internet, al lado todos y estamos solos. O sea, solos, sí, me muy refería conectados. a eso, claro, un poco a la sociedad de la comunicación, Claro, en la incomunicación. La incomunicación. A medida que es más desarrollada, porque la familia yo creo que se está minando. La clave es esa. En los lazos familiares de la familia nuclear, de la primera, o de la familia más extensa, los tíos, los abuelos, los nietos, todo eso se está destruyendo. Y eso hay que cuidarlo, como una planta. Si tú no lo cuidas, eso se muere y se seca. Hablemos un poco más, por lo tanto, de soledad objetiva, una persona que está sola, y soledad subjetiva, una persona que se siente sola. Y cuando se dan las dos, ¿qué hacemos? Pues eso es una soledad maligna. Una soledad maligna en la que, claro, la sensación de estar solo realmente es manifiesta y te hace daño. No es como cuando me preguntabas si yo me encuentro bien solo. Esa soledad que tú buscas, esa soledad que la llaman solitud, que es una palabra ya en desuso, pues es creativa, es productiva, es ir hacia tu interior, cargar pilas y darlo a los demás, en forma de libros, de escritura, de música, de creación, de ayuda, de voluntariado, algo que trasciende para los demás. Eso es una solitud, una soledad deseada y fructífera. Lo contrario es la soledad maligna. Estás solo, nadie te entiende, no produces, te sientes solo, te incrustas más en la soledad, te pierdes en la soledad y pierdes todo. Creo que Machado usaba la palabra soledumbre, ¿no?, para esa soledad, ¿no? Qué triste esa palabra, ¿verdad? Soledumbre. La pesadumbre de la soledad, es terrible esa palabra, esa soledad maligna, ¿no? Sí, sí. Bueno, pongámosle dimensiones, ¿no? El concepto de soledad le hemos dedicado unos minutos, pongámosle la realidad de la soledad en nuestra sociedad. Sí, otra soledad que también me gustaría concretar, que se dice la soledad existencial, esa soledad interna, que no tienes proyecto de vida, que no tienes sensación de trascendencia, que te encuentras vacío, que no tienes a Dios, que no tienes ninguna creencia. Esa soledad existencial es gravísima, esa muchas veces lleva al suicidio. Es quizá una depresión también en el fondo tan profunda que solamente ves un puntito negro y no ves nada, aunque tengas todo alrededor. También otra soledad curiosa es la soledad institucional, tienes necesidad de que la sociedad te responda, tú has sido un buen ciudadano, has pagado impuestos, te has comportado bien en tu trabajo, no has engañado en tu trabajo, y tú necesitas que te limpien la calle porque te has quedado inmóvil y tienes una silla de ruedas y no te limpian la acera o te dejan las ramas de los árboles, no te ponen la posibilidad de pasar de un lado a otro, no te arreglan las baldosas y te evitan, a lo mejor no te dejan salir de casa. No ocurre. En Burgos tenemos una ciudad que, vamos, a mí me parece maravillosa. Yo soy de Ávila, pero Ávila cada día es más bonita, pero Burgos es una ciudad maravillosa. Maravillosa contra la soledad, ¿verdad? Porque se puede compartir pese a todos los mitos, está limpio, ¿no? El río atraviesa todo con todos los árboles, puedes caminar, que eso es puedes relacionarte con la gente. Yo creo que harían falta algunos bancos, igual que hay unos del LGTB ahí pintados, otros a lo mejor blancos con alguna poesía o diciendo encuentros de conversación, más que contra la soledad. Dejemos esto para la solución, si te parece. Pongámosle dimensiones. ¿A cuántas personas afecta? ¿Y cuál es la dimensión, la magnitud de la soledad? Bueno, vamos a ver. La soledad es que primero tendríamos que hablar de los factores que están implicados en ello. Factores que pueden ser de tipo individual,
cada uno la forma de ser, si tiene enfermedades, si es un inmigrante, la cultura que tiene, el ciclo vital donde se encuentra, la vejez, y también otros son factores comunitarios, dependiendo pues eso de la ciudad, de los servicios que comentamos que según te presta la sociedad, ¿no? Entonces, la soledad prácticamente, si tenemos en cuenta, porque claro, en esto tenemos que ir a la demografía, como en España cada año hay 100.000 personas menos en la población general, justo coincide con el número de abortos, que también son 100.000 al año en España. Entonces, cada año vamos teniendo 100.000 personas menos. Y la población de más de 65 años, la mayor, la que se da más frecuentemente la soledad también, la que está más enferma, que suelen ser asociarse esas cuestiones, pues es cada vez más mayor. Hay 5 millones más o menos de personas de más de 65 años y en Castilla y León, por ejemplo, el 33% de esas personas viven en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Y de los que están con discapacidad, pues el 60% o 70% también viven en esos municipios tan pequeñitos, y son tantos, entonces hay mucha dispersión que también influye en la soledad y en la dispersión. El nacimiento en España, la tasa de fecundidad en mujeres entre la edad fértil, pues es bajísima, estamos en 1.3. Para que se mantuviera el número de personas en España tenía que haber una fecundidad por mujer de 2.3 entre las de 14 y 45 años. Estamos y vamos cada vez a peor. Los hogares que hay con una persona sola son muchísimos. Un porcentaje, tenía yo aquí apuntado, pues en Castilla y León 31%. Que será lo que haya en España en el 2040. O sea, Castilla y León tiene ahora más hogares solos, o tantos como va a haber en España en el 2040. Vamos con 15 años de adelante. Bueno, es evidente que la soledad, por lo tanto, es un problema grave que afecta a muchísimas personas. La magnitud de la soledad es muy importante, pero más que la magnitud nos importa saber ¿qué pasa cuando las personas están solas, con su salud, con su bienestar, con sus relaciones? ¿Cuáles son las consecuencias malignas de la soledad? Pues hay factores, o sea, hay consecuencias, porque es un problema la soledad, es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema político y es un problema económico, porque se calcula que en España la soledad al año cuesta 14.000 millones. ¿Y dónde se va ese dinero de la soledad? Bueno, pues se va sobre todo en fármacos, muchas veces para salud mental, y en hiperfrecuentación de servicios. Fármacos, hiperfrecuentación de servicios, yendo mucho al hospital, ingresos prolongados que no se quieren dar de alta, en fin, estas cosas suponen 14.000 millones de euros al año en España. Es decir, que estamos resolviendo la soledad con recursos que no son para la soledad, está claro, ¿no? Con recursos alternativas que no valen para la soledad. Me acuerdo una señora que me decía, es que encima dice mi médico que me quite las pastillas, pero si es lo único que me queda, si es lo único que me consuela. Ese es el problema de la medicina. Si tenemos, como hemos tenido, hasta 88 pacientes al día, que ya sabes que yo he luchado para que la atención primaria se dignifique, y hay que dignificarla, y se empieza dignificando controlando el número de pacientes, dando el tiempo que se necesita, por lo menos 10 minutos por paciente. Sí, pero muchos pacientes van al médico porque se sienten solos y necesitan esa compañía, esa empatía, ¿cierto? Sí, pero ¿no? si les has dedicado un tiempo suficiente un día, te van muchísimo menos. Y si van, a lo mejor se quedan hablando en la sala de espera, no tienen ni número y no entran. Y ya tienen la compañía en la sala de espera. Pero si tú vas rápido, ¡bum!, la señora... Pero qué triste, ¿no?, que tengamos que buscar compañía. Entonces, esto nos da ya paso al asunto, al medio de la cuestión. Vamos a ver qué podemos hacer. Sabemos que la soledad es lo que es un problema muy grave, afecta a muchas personas, pero vamos a ser valientes, ¿vale? Vamos a dar de verdad soluciones.
Venga, vamos a trabajar con ello. Podemos tener en cuenta soluciones a nivel individual, a nivel familiar, que es el recurso más importante, y a nivel comunitario. Vale. A nivel individual, lo primero que hay que tener en cuenta es que tienes que asumir la soledad. La gente que no sabe estar sola, los niños que empiezan ya desde pequeñitos a no saber estar solos, hay que enseñarles a estar solos. Tenemos que aprender a estar solos y también a que esa soledad sea fructífera, a leer, a estudiar, a hablar, a conversar, a jugar, en fin, todo eso es importante, ¿no? Es decir, a estar solo sin sentirse solo. Claro, si es a cubrirte y a formarte una buena sintonía de radio a lo largo del día, si estás en casa y estás haciendo las tareas de la casa, tanto las tareas como el oír la radio productivamente, pues es muy importante, ¿eh? La religión para mí es fundamental, para otras personas no. El sentido espiritual creo que es el último y el que más te llena y el que más trascendencia te da en la vida. Si no, queda algo cojo, por lo menos para mí. Y otras personas, cuando se quedan viudos, pues tienen que aceptar la viudedad también. Y a veces forman una segunda pareja, pero no suele ser un buen remedio. Yo tuve un caso de una paciente que al morir su esposo quería volver a rehacer su vida con otro señor que había conocido y digo, mire señora, pero usted va buscando algo que le cubra como su esposo, pero por mucho que se parezca, no. Efectivamente, a los pocos meses ya se rompió aquella relación. Sí, pero en definitiva esa persona tiene iniciativa de resolver su soledad de alguna manera, ¿no? Con una vinculación, ¿no? La iniciativa tiene que ser fundamental. Uno mismo. Me parece que tú tienes un libro importantísimo. Bueno, sí, que se llama Mueve tus manos, mueve tus pies y mueve tu lengua. Fundamentalísimo contra la soledad. ¿Por qué? Pues porque si mueves los pies y vas caminando y a la vez caminas hablando con otro, es mejor que no ir solo como islas. Ahora, una de las cuestiones que yo observo en Burgos es que la gente, si tiene perro, se comunica. Yo lo llamo comunicación transperruna. Algún día alguien que le gusta escribir pues hablará sobre esto. Sin embargo, si yo me pongo a hablar con otro, que yo no llevo perro, ni creo que me dedique ni un segundo de mi vida a cuidar un perro, pues entonces dirán, ¿dónde va este? Son muy suspicaces. ¿Qué buscará? Es triste, pero es así, la cruda realidad. Entonces el perro por lo menos sirve para que la gente se comunique, que ya es algo, y para que otros salgan de casa, y para que estén contra la soledad también una mascota, ¿de acuerdo? También es triste pensar que a una mascota se le aguanta más la dependencia que a un anciano. Eso es tristísimo. Un anciano, esto de ser dependiente de tu padre, tal, y es triste, a la residencia. ¿Y en las residencias qué pasa? 1 de cada 4 no recibe ninguna visita. Esos son los estudios que hay. Hay una soledad en la residencia de ancianos que es terrible. Todas las personas, voy a hablar también ahora como médico, que recibes, te dicen, ya, yo estoy en la residencia, estoy muy bien, pero me siento sola. Claro. Esto es terrible, especialmente mujeres, porque hay muchas más mujeres mayores. Estoy rodeada de gente, pero me siento sola. Entonces ahí viene una palabra que me gustaría que analizaras, que es la convivencia. Porque nos dicen, contra la soledad, compañía, pero ¿la compañía qué es? Entonces yo siempre digo, convivencia. ¿Qué claro, es la convivencia a diferencia de coexistencia. Yo puedo estar allí, que me llevan con esas personas que hay allí, y yo coexisto, como en el mismo comedor, me acuesto en una habitación, o incluso en la misma habitación, en la cama de al lado, dependiendo de cómo tengas contratado el servicio. Pero eso, ¿qué comunicas? Nada. Las relaciones que hay entre las personas tienen que ser significativas para que se luche contra la soledad. Tiene que haber una significación, un entenderte, un estar en sintonía, que te comprendan y que tú comprendas. Si es no decir, son que islas. La convivencia es la coexistencia comunicada. Entonces Sí, claro. es una comunicación Claro. emocional, no solamente de datos, sino de emociones. Eso es la verdadera convivencia. Pero es difícil conseguir convivencia cuando una persona está sola. Es que yo no tengo nadie con quien comer, dicen las personas solitarias. Esa soledad del que vive solo. Uno puede vivir solo y no tener soledad. Yo conozco gente que no tiene soledad. También
un caso de un paciente que me quiso muchísimo y que se cambió de zona para estar conmigo, no quiso nunca que entrara nadie en su casa. Acumulaba mucho, no era un Diógenes, que es otro tipo de soledad también, donde acumulan cosas inservibles, no, su casa era como un museo, yo era el único que podía entrar. Le quise incluso regalar un teléfono para que tuviera alguien, que te vas a morir solo, no vamos a saber de ti hasta que no huelas y lo digan los vecinos, no me importa, como mi hermano. Pues así fue. El Diógenes es el extremo de la soledad maligna, ¿no? Ya no va Pero más. este hombre salía, comía, iba, estaba arreglado, se ocultaba, porque es muy importante también contra la soledad mantener tu dignidad de limpieza, de vestimenta, de habla, el lenguaje, de cortesía, es fundamental también. ¿Y qué opinas de las iniciativas oficiales que hay para combatir la soledad? No sé, los organismos oficiales, los sanitarios, sociales, ponen en marcha iniciativas, pero parece como que dan poco resultado. ¿Qué sucede? Bueno, yo me he repasado, ahora con motivo de prepararme este podcast, un curso que hay, que como se señala, queda ahí señalado, que ha habido hace un año, que lo ha organizado el Inserso. Y digamos que la gente más experta en esto ha puesto trabajos, proyectos, todo eso. Hay cosas interesantes, pero hay muy poco hecho. Y de evaluación, que es lo importante, porque claro, se hacen cosas, se dicen cosas, vienen ideas, qué bonito y tal, pero hay que evaluarlo, porque después quizá eso no sirve, o a lo mejor sirve, pero en determinadas condiciones. La evaluación es fundamental y no nos gusta mucho evaluar. Tengo la sensación de que solo sirven cuando la persona no tiene sensación subjetiva de soledad. La persona que tiene sensación subjetiva de soledad no se cura con un curso, necesita compañía, necesita convivencia. No, este curso estaba hecho para... Sí, pero bueno, independiente del curso. No, un curso para la soledad, para la gente, no. Como se cura la soledad en una ciudad como Burgos, por ejemplo, que tiene muchísimos servicios, muchísimos, pues a nivel comunitario, vamos a repasarlo, la ciudad en sí está establecida para poder pasear, para poderte encontrar, algunos asientos están ya dispuestos para poder conversar, tiene los Pero CEAS. doctor, es que no tengo ganas de salir, yo estoy sola y no quiero salir. Ya, tiene que salir. Otra paciente también que se quedó viuda y no quería salir. ¿Cómo consigues que se no dé un garbeo? Que no me viene a ver mi hijo, ¿qué tal? Bueno, señora, vamos a ver. Usted se da cuenta que su hijo tiene tanto trabajo y tiene niños. ¿Por qué no coge usted, va al mercado, hace la compra y programa la comida del sábado, del domingo para su hijo, la nuera y los pequeños? Y usted se lo lleva el sábado y come con ellos y tal. Se corrigió la soledad de esa señora. Además de predicar, hay que dar trigo, ¿no? Claro. Es así, ¿verdad? Claro. Es decir, que la soledad es una cuestión dañina, es eso evidente. La soledad maligna, que es el extremo último de la soledad, deteriora el cuerpo, la mente y la vida de las personas. Por supuesto. Y mata, ¿no? Mata. O sea, está comprobado. El hecho de la soledad, aparte de los factores que hemos dicho que intervienen en ella, la soledad hace que aumente la quietud, el sedentarismo, el comer de cualquier manera. ¿Para qué vas a ir a comprar cosas frescas? Eso hace que aumente el riesgo cardiovascular. Aumentar el riesgo cardiovascular, mayor diabetes, mayor hipertensión, mayor hipercolesterolemia, se cierran las arterias, te da el infarto, te da el ictus, y eso aumenta la mortalidad. De tal manera que parece ser que un 26% de las personas que están solas mueren prematuramente con respecto a si no hubieran estado. Si no están solas. Bueno, entonces, por ir concluyendo, 3 ideas tuyas, personales, no del libro, quiero que sea el médico que lleva toda la vida sentado frente a personas en soledad. Danos 3 ideas para resolver la soledad, para ayudar a tantas personas solitarias. Bueno, después de mi trabajo y de reflexionar y tener 3 ideas, pues a ver, vamos a ver. Yo creo que contra la soledad es el amor, más que otra cosa. Así de claro, y eso queda muy, muy bonito. Pero el amor supone un esfuerzo y un sacrificio y una entrega a los otros. Eso es lo que realmente hace que luego comuniques, que se sintonices con la persona. Hay estructuras para esto, hay voluntariados a distintos niveles. En las ciudades se están organizando más voluntariados, no religiosos precisamente, que los hay, sino de tipo civil o gente que no tiene esas creencias. Y tiene que haber
pues eso, que las personas cambien de tener un placer hedónico, de decir, me gusta, no me gusta. Entonces, me gusta, lo hago, no me gusta, no lo hago. ¿Esto me da satisfacción? Pues vale, esto vale, lo otro no. No. Hay una felicidad que es la eudomónica, no me sale muy bien, eudomónica, la eudomanía. Y eso se trata de que tú seas feliz y que lo que tú hagas tenga trascendencia para los demás. Haciendo felices a los demás, tú también vas a ser feliz. Es algo proyectado hacia el futuro, es algo creativo, eso es lo importante. O sea, pedir menos y dar más. Sí. Si das, te sientes menos solo. Por supuesto, y estás más entretenido y te gastas. Tu vida se gasta en algo, no en mirarte el ombligo continuamente si te gusta o no. Otro tema también, la ternura, que no deja de ser más que el amor hacia el otro, donde tus ojos sirven para mirar al otro. Tu boca es para hablar con el otro, tus manos es para ayudar al otro. Esto está muy bonito. Es así. Lo tenemos que repetir, la ternura, pero esa ternura... es el amor entregado, es el cariño, como un papá o una mamá tienen. No, se puede desarrollar. Las virtudes, la gente habla de valores, muy bien, los valores son los valores, están por ahí, vamos a educar en valores, pero lo importante es encarnar los valores, que ese valor que anda por ahí, tú, en tu cuerpo, lo hagas y lo manifiestes. Esas son las virtudes. Entonces, efectivamente, la ternura es una cosa que también hay que desarrollar. ¿Te gusta aguantar a la señora que te viene a decir muchas cosas o al otro antipático que te dice una barbaridad? Pues como médicos hemos estado continuamente aguantándolo, soportándolo y respondiendo de una manera que a veces no se merecen, pero que otras veces ellos lo reconsideran. Y bueno, pues esa es la función del médico. O sea, yo he tenido una silla siempre porque el estar sentado y el hablar las cosas es lo fundamental. Si tú quitas la silla para que todo vaya deprisa, ¿qué estás haciendo? En fin, nos has dado una palabra clave que sustituye de alguna manera a esa palabra tan común ahora que es la empatía, ¿no? Claro. La empatía, pero la ternura es una empatía proactiva, ¿no? Es algo más interesante. En fin, tenemos que concluir. Y por supuesto, lo último, Jesús, como religioso o sentido espiritual que yo tengo, la figura de Dios encarnada en Jesucristo, los que somos cristianos, es lo que te explica todo, lo que te da una cosmovisión de todo y lo que te deja con una paz muchísimo mayor. Eso no quita que tengas alguna vez depresión, ansiedad, que seas el peor de los humanos, todo eso... La religión ayuda a muchas personas con la soledad, eso es cierto, ¿no? En fin, en conclusión, tenemos que concluir, en primer lugar, dándote las gracias porque nunca habrá tiempo suficiente para exponer todo lo que es la soledad y lo que se puede hacer y lo que podemos ayudar a los demás siendo proactivos en esa ternura, en esa empatía, en la convivencia, ¿no? En definitiva, la soledad es un grandísimo problema en nuestra sociedad. En la sociedad de la comunicación se tolera muy mal la soledad, y si la toleramos muy mal, la sufrimos, y si la sufrimos, no la resolvemos. La soledad es fácil de definir y difícil de resolver. Todo el mundo dice, con compañía, pero ¿qué es la compañía? La compañía, como hemos visto, no solo consiste en coexistir debajo de un techo. Hay que llenar esa compañía con convivencia, y esa convivencia es tener con quien comer, con quien hablar, con quien compartir las cosas, y además con compenetración, que es la unión emocional con esa ternura, con esa empatía tierna y amorosa que nos ha dicho el doctor Juan José Jiménez Díaz. Compañía, ternura, coexistencia, convivencia, comunicación, esos son los recursos contra la soledad maligna que es deletérea, que deteriora y mata a las personas. Muchas gracias.